Bona tarda. El que farem ara és l'inici d'un cicle de conferències que porta el mateix títol que l'exposició que hi ha a la sala paral·lela a aquesta, que és el títol, com saben, de Per què la guerra, i d'alguna manera respon a la voluntat dels comissaris de l'exposició, la Marta Marín i jo mateix, Jordi Font, és el meu nom, d'articular tot un seguit d'activitats paral·leles a aquesta mostra. Una mostra que, com saben, és a partir, diguéssim, de diversos artistes, de propostes artístiques contemporànies, proposa una reflexió o línies, millor dit, de reflexió sobre la persistència de les guerres, sobretot en el segle XX i a la mateixa actualitat, i com d'alguna manera la guerra també és constituent de les mateixes societats, fins i tot quan estan en pau, com és el cas actual, una pau relativa, podríem dir, actualment. Bé, jo no m'estendré gaire més, només per presentar el primer ponent d'aquest cicle de conferències, que alhora no només és el ponent, sinó que també podríem dir que és l'ideòleg, la persona que va conceptualitzar el cicle de conferències. És un cicle de conferències que des del Memorial Democràtic li vam encarregar a en Javier Rodrigo. I li vam encarregar a Javier Rodrigo perquè és un historiador, el Javier Rodrigo, que ja fa anys que treballes sobre els conflictes i sobre la guerra, l'essència de la guerra, podríem dir, des d'una perspectiva, podríem dir, també fins i tot conceptual. Més enllà, també, tenint en compte els esdeveniments, els fets, això que en diuen la història evenemential, que diuen els francesos, però alhora també portant reflexió sobre el que signifiquen la guerra i les violències, podríem dir, col·lectiva, la violència de masses al segle XX. El títol de la conferència, com he dit, és Per què la guerra? Llavors, en Javier Rodrigo també ens parlarà breument del cicle, de diferents persones que intervindran també en aquest cicle, que es farà durant un dia a la setmana d'aquí al 21 de maig. Bé, pel que fa a Javier Rodrigo, ell actualment és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i és catedràtic acreditat d'Història i investigador i crea. També Javier Rodrigo és autor de més d'una desena de llibres. De fet, recordo sobretot el teu treball pioner sobre els camps de concentració franquistes, tot i que després la teva, podríem dir, investigació, la teva recerca ha anat per aquests camins en els quals precisament avui per això estàs aquí, t'has fixat molt la teva atenció sobre el fenomen, podríem dir, de la guerra i les violències de masses. I per tant, podríem dir que ha publicat més d'una desena de llibres sobre les guerres civils contemporànies, els feixismes i les violències col·lectives, i també, per citar un dels seus darrers treballs, és justament un sobre el dictador Francisco Franco, que porta per títol Generalísimo, Las vidas de Francisco Franco, 1892-2020, publicat a Galàxia Gutenberg. Bé, doncs, Javier, moltes gràcies per estar aquí avui i per, d'alguna manera, inaugurar aquest cicle de conferències que porta per títol Per què la guerra? Moltes gràcies. Se sent? Sí? Moltes gràcies, Jordi, per aquesta presentació i per aquesta invitació, sobretot. Per mi és un gran honor, evidentment, haver acceptat la vostra proposta de preparar un cicle de conferències paral·lel a una exposició tan interessant i tan maca com la que hi ha aquí en el Born. I res, per mi és un grandíssim plaer, no només pel fet de poder fer jo la inauguració del cicle de conferències, que faré en castellà, no us preocupeu, que no torturaré més ni al públic ni a la llengua catalana, no només pel fet de poder-la, diguem-ne, inaugurar, sinó pel fet d'haver tingut la possibilitat de plantejar un cicle de conferències com el que proseguirà després d'aquesta inauguració,
un cicle de conferències que he pogut fer amb total llibertat per part del Memorial Democràtic, per part dels organitzadors de l'exposició, amb total llibertat temàtica, total llibertat per escollir els i les ponents i amb el plaer de poder-lo fer amb gent amb la que he treballat i que, a més, són no només grandíssims i grandíssimes historiadors i historiadores, sinó que també són amics y amigas meves. Y por tanto, es un enorme placer haber recibido esta invitación y desde luego estoy muy orgulloso por haberla aceptado, sinceramente. Hablaremos al final de mi intervención, de cómo es la estructura de este ciclo de conferencias, de cómo lo hemos planteado, de cuáles son las líneas maestras, pero fundamentalmente todo lo que vayamos a poder reflexionar, esa es un poco la idea también del ciclo de conferencias, que no sean solamente conferencias unidireccionales, desde el ponente o la ponente hacia el público, sino que también se pueda crear una especie de marco de reflexión colectiva. La idea es un poco reflexionar siempre alrededor de la gran pregunta, que yo creo que es excelentemente planteada por los comisarios de la exposición, de ¿por qué la guerra? Una pregunta que, como bien ha señalado Jordi, se plantea desde el primer momento como la pregunta fundacional para reflexionar alrededor de las representaciones artísticas, narrativas, ideológicas, de algo tan poco artístico y tan aberrante como es la guerra, fundamentalmente, y que además nos permite lanzar una serie de preguntas al pasado y también al presente e intentar responderlas, ¿por qué no?, a lo largo de seis conferencias diferentes. Ya les adelanto que la pregunta de por qué la guerra no lo vamos a responder. No va a ser posible alcanzar, seguramente, una pregunta convincente sobre qué es una guerra o por qué tienen lugar las guerras. Pero sí que es cierto que en el análisis de cuáles son las fronteras de lo que es y lo que no es una guerra, de cómo han evolucionado históricamente las diferentes formas del conflicto bélico, de cuántas formas existen de guerra, a lo mejor sí que nos podemos acercar a qué es una guerra y a por qué tienen lugar. Evidentemente, ya les digo que nadie es suficientemente ingenuo, tan ingenuo como para pensar que aquí podamos llegar a la conclusión de por qué tienen lugar las guerras. Entre otras cosas, porque si pudiésemos saber por qué tienen lugar las guerras, a lo mejor seríamos capaces también de evitarlas. Y lo cierto es que, por desgracia de todas las personas que bien o malintencionadamente creen que las guerras son evitables a través de su conocimiento, lo que nos demuestra precisamente el conocimiento histórico es muchas veces la incapacidad, en muchos casos, de evitar los procesos bélicos, ¿vale? Entre otras cosas, porque, como dijera el poeta estadounidense Walt Whitman, la guerra muchas veces no puede ni tan siquiera ser contada. Esto decía en un poema, hablando precisamente de la primera, de la que muchas personas, muchos historiadores e historiadoras consideran la primera gran guerra total, que es la guerra de sucesión, la guerra civil americana, ¿no? Y hablando precisamente de la guerra civil americana, señalaba el poeta Walt Whitman que la guerra no puede ser contada, ni siquiera sugerida, es decir, la guerra siempre se queda en un ángulo oscuro del conocimiento. Esto es algo realmente que no solamente afecta a las guerras, en realidad afecta a prácticamente todos los fenómenos de violencia de masas y violencia colectiva. Yo siempre recuerdo, ya que hay estudiantes en la sala que me lo habrán oído decir en más de una ocasión, siempre me gusta mucho recordar la primera escena de una película documental de 6 horas que se llama Shoah, de Claude Lanzmann, que por cierto está entera en YouTube, si la quieren ver. Shoah tiene el mismo título que el nombre que recibe el Holocausto, las deportaciones y el genocidio de la población judía por parte de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio de la película Shoah se inaugura fundamentalmente con un
traveling, con un plano secuencia en movimiento, de un deportado, del antiguo deportado, del campo de concentración de Hulmlo, cerca de Lodz, cerca del gueto de Lodz, que al llegar a la explanada que ocupaba durante la Segunda Guerra Mundial el campo de exterminio de Hulmlo, uno de los 6 campos de exterminio que se crean durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia, Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek, Hulmlo y Auschwitz, Birkenau. Al llegar a la explanada que ocupaba Hulmlo, reconocía el terreno, pero ante la desaparición de todos los elementos que habían formado parte, las instalaciones homicidas que habían formado parte del campo de exterminio, reconocía, mejor dicho, no reconocía el espacio y le parecía increíble, incluso al propio testimonio, al propio testigo, esta especie de Primo Levi, para entendernos, o de Jorge Semprún, que cuando llega al territorio del campo de exterminio no lo reconoce y, por tanto, llega a la conclusión de que lo que allí pasó es inenarrable, que lo que allí pasó no se puede contar, fundamentalmente. Reconoce el terreno, pero no puede contarlo. Ante la falta de pruebas, ante la falta de recursos narrativos, ante la falta de palabras para nombrar y para explicar. Y esto es un poco también lo que le pasa a las guerras muchas veces, ¿no? Que muchas veces se encuentran en un ángulo oscuro del conocimiento, en un ángulo impenetrable del conocimiento, que a veces es innombrable el fenómeno bélico. Como les digo, siempre nos gusta recordar, ¿no? Seguramente estas evocaciones poéticas como la que realiza el poeta Whitman, porque fundamentalmente tiene razón cuando dice que muchas veces la guerra se queda fuera de lo nombrable, se queda fuera de lo racional, se queda fuera de lo lógico, se queda fuera en un ángulo oscuro del conocimiento. Es verdad que existen ramas del conocimiento humano que pretenden explicar la guerra y que pretenden racionalizar la guerra y que pretenden someterla a categorías de análisis aprehensibles. Estoy pensando en el derecho, estoy pensando en las ciencias sociales, etc. El derecho, las ciencias sociales muchas veces tienden a observar la guerra en términos pulcros y regulables, como si se pudiesen someter a las leyes. Todos hemos oído hablar alguna vez de conceptos como las leyes de la guerra, ¿no? La ley de la guerra, las leyes bélicas. Bueno, eso es la ley de la guerra es un oxímoron, fundamentalmente. Son dos conceptos que juntos no significan nada. Es imposible establecer una normatividad, una legislación, algo pulcro o regulable en un contexto de guerra, porque las guerras no son ni pulcras ni regulables, son caos, alterabilidad, mutabilidad. Eso quiere decir, además, que ya de entrada la pregunta por qué la guerra es muy difícil de responder, porque si todas las guerras son mutables, caóticas y alterables, eso hace que también no exista nunca, digamos, una causa única para el inicio, desarrollo o finalización de las guerras. Es decir, no existe una causa única que explique los conflictos armados. Fundamentalmente porque conflictos armados hay una enorme tipología históricamente. Y cuando me refiero históricamente, ya les digo que a lo que me voy a referir fundamentalmente es al siglo XX y sobre todo al periodo que inicia con la Primera Guerra Mundial. De hecho, muchas de las imágenes que van a ver ustedes aquí son precisamente imágenes de la Gran Guerra, de la guerra de 1914 y 18, que es en cierta medida el gran punto de inflexión en la historia bélica universal, por muchos motivos como vamos a ver aquí, ¿vale? Lo cierto, en cualquier caso, es que el primer problema a la hora de intentar responder a qué es una guerra es que hay muchos tipos de guerra. Hay muchos tipos de guerra diferentes. Están los conflictos regulares y los irregulares, entre ejércitos o entre guerrillas. Están los conflictos internacionales, pero también los intranacionales, es decir, las guerras civiles. Están las guerras abiertas, declaradas, y los conflictos o las guerras larvadas, las guerras no declaradas. Están los conflictos asimétricos y los simétricos. Existen enormes cantidades de tipos de guerra, sobre todo en el siglo XX, sobre todo en la era de la guerra y el conflicto bélico, que es fundamentalmente la era del siglo XX y fundamentalmente la que inicia con 1914-1918 con la Gran Guerra. En buena medida, la guerra es el mayor agujero negro de la comprensión humana, y esto es una cuestión que desde el punto de vista comparativo tenemos que asumir como premisa a la hora de acercarnos a su historia y a su memoria también. La guerra es un enorme agujero negro, es un enorme eclipse
de conocimiento. Ayer que hubo un eclipse, no sé si lo vieron ustedes, un precioso eclipse total en los Estados Unidos, es un enorme eclipse del conocimiento humano. Imaginada muchas veces las guerras como limpia, quirúrgica, ordenada, en realidad la guerra siempre es sucia, caótica, atroz y aberrante. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces las representaciones de la guerra, las representaciones artísticas de la guerra, nos la han mostrado como algo aprehensible, como algo racional, como algo estetizable, incluso con mucha carga poética. Detrás de todas las representaciones bélicas siempre ha habido muchísimas veces el peso de lo poético, el peso de la épica, el peso de la belleza en la guerra, la belleza en el dolor. Piensen ustedes prácticamente en todas las representaciones, piensen ustedes en el cine estadounidense, incluso en grandísimas representaciones bélicas como Senderos de Gloria, por ejemplo, donde la guerra se estetiza hasta el punto que prácticamente la hace incomprensible. Yo, de hecho, estaba pensando que creo que la primera vez que vi una batalla convincente en el cine fue en El Soldado Ryan. Y estamos hablando de una película de los años 2000, y a finales de los 2000, mediados de los 90, de los años 90 del siglo pasado. Existe mucha estetización del fenómeno bélico, pero el fenómeno bélico no es estéticamente bello. La guerra no es bella, la guerra no es heroica, la guerra es aberrante, la guerra es olor a mierda, la guerra es olor a pis y olor a cadáver, fundamentalmente. Y si no nos quitamos eso de la cabeza, si no tenemos en consideración que la trinchera no es la trinchera de Senderos de Gloria, del heroísmo y la llamada de la patria, sino que es la trinchera que huele a cadáver en descomposición, pues no entenderemos nada, ni de la historia ni de la memoria de las guerras. Como les decía, no somos ni tan ambiciosos ni tan ingenuos como para desconocer que la de por qué la guerra es una pregunta, sí, pero con millones de respuestas, y que seguramente ninguna de las respuestas es suficientemente convincente, ni es la correcta, ni es la ortodoxa. Por eso, en este ciclo de conferencias, lo que quiero traer, lo que he pensado, es traerles a ustedes, a los de ustedes que después de esta conferencia quieran seguir acompañándonos, evidentemente, una serie de miradas diferentes, convergentes, vamos a decirlo así, sobre el fenómeno bélico contemporáneo. Diferentes miradas, luego hablaremos al final, sobre las grandes narrativas, en última instancia, que explican el siglo XX y que lo explican a su vez como una centuria, un siglo de guerra, violencia, terror y genocidio. Eso es un poco también el título que les he propuesto para la conferencia de hoy. Guerra y genocidio en el siglo XX, algunas claves de análisis. Como les decía, sobre la literatura, sobre la guerra, en la historiografía, fundamentalmente sobre la guerra, existe una suerte de gran narrativa transnacional crecientemente sólida que se caracteriza por la atención al fenómeno del terror, de la expulsión, de la homogeneización identitaria, de la guerra, del genocidio, como procesos generadores de dinámicas históricas fuertes, en los que la violencia no es un mero epifenómeno, la guerra no es un epifenómeno de la realidad, sino que es fundamentalmente la partera misma de la contemporaneidad. Esto no lo digo yo, esto lo decía Karl Marx. Y si lo decía Karl Marx, algo de razón tendría, ¿verdad? Porque el hombre era seguramente el filósofo más importante del siglo XIX, donde la guerra, insisto, es la partera misma de la contemporaneidad. Esta interpretación historiográfica, cada vez más asentada, yo diría, ya completamente asentada en las historiografías universales y sobre todo europeas y estadounidenses, interpreta el siglo XX en clave de limpiezas, expulsiones y eliminaciones políticas, sociales y culturales, donde, y esto es muy importante, la guerra y la violencia colectiva no son un mero colapso de la política, como muchas veces nos ha enseñado de manera un tanto ingenua la ciencia política, no son solamente un colapso de la política, procesos inevitables o intrínsecos al ser humano, o banalizaciones interpretadas en clave de locura o de criminalidad, sino que son fundamentalmente el elemento fundacional de las sociedades contemporáneas. El siglo XX, desde ese punto de vista, es el tiempo histórico más brutal, sangriento, bélico, evidentemente, de toda la historia de la humanidad.
Esto es lo primero que tenemos que tener en consideración. Y, por tanto, el siglo XX es el periodo histórico más fuertemente fundacional de la historia de la humanidad. Porque si las sociedades se fundan en la guerra, el siglo XX es el siglo fundacional por excelencia, porque el siglo XX es el siglo de la guerra y de la violencia por antonomasia. Estamos hablando de un siglo XX que, en términos hobsbawmianos, es decir, en términos de lo que, tal y como los llamaría Erich Hobsbawm, el gran historiador Erich Hobsbawm, iniciaría entre 1914 y 1917, fundamentalmente. Yo sobre esto tengo muchas dudas, evidentemente, porque la historia, es decir, todos tendemos en cierta medida a pensar que cuando nosotros empezamos a estudiar es cuando empieza la historia y punto, y eso no es así, evidentemente. La historia que desemboca en la Primera Guerra Mundial, en 1914, es una historia que antecede durante el siglo XIX, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, con antecedentes inmediatos como las guerras balcánicas de los años 10 en los Balcanes, evidentemente, perdón por el pleonasmo. Sin embargo, en términos, digamos, comparativos, analíticos generales de lo que supone el siglo XX, es inevitable reconocer el elemento de cesura, el elemento de ruptura, el elemento de punto de no retorno que va a suponer 1914, que va a suponer la Primera Guerra Mundial. En cualquier caso, muchas veces aquí los problemas que tenemos los historiadores, las historiadoras, radican fundamentalmente ya no solamente en la comprensión, sino sobre todo en las escalas del análisis. Esto también mis estudiantes me lo han escuchado decir en muchas ocasiones. Llega un momento en el que cuando hablamos de guerra y de violencia colectiva, sobre todo en el siglo XX, se pierde completamente la perspectiva y no estamos hablando ya de cifras verificables, sino de estimaciones, ¿no? Y cuando el número de bajas, el número de muertes se tienen que medir en estimaciones y en horquillas que van de 10 a 20 millones, 10 a 20 millones, es decir, una horquilla, que eso es el número de bajas que se calcula aproximadamente para la Primera Guerra Mundial, para la Gran Guerra, para la de 1914 y 18, con una horquilla que va de 10 millones de personas, es decir, una tercera parte de la población de España, fundamentalmente, el problema historiográfico es enorme, el problema de comprensión es enorme, el problema de explicación es enorme. ¿Cómo conseguimos explicar un proceso histórico cuyas consecuencias son inaprehensibles para la razón humana, cuyas consecuencias son tan difícilmente explicables que ni tan siquiera tenemos una cifra, que es algo tan básico? Esto lo decía muy bien, había un programa muy bonito en la 2 hace muchos años que se llamaba Cifras y Letras. Es la base de todo el conocimiento humano, las cifras y las letras. Y no tenemos cifras. Podemos ponerle letras a la Primera Guerra Mundial, pero no tenemos cifras, ¿no? Entre 10 y 20 millones de muertes en la Primera Guerra Mundial, entre 60 y 80 millones de muertes, de víctimas mortales en la Segunda Guerra Mundial. Es inevitable ver cómo la dimensión de la tragedia humana que supone el siglo XX es inaprehensible y que muchas veces, además, la historiografía, los historiadores, los científicos sociales, los políticos, los artistas, cualquiera que se acerque a la representación, a la historia, a la memoria de este pasado, tiene que asumir que es imposible acercarse a ese agujero negro de conocimiento sin el riesgo, sin arriesgarse, evidentemente, a ser engullido por él, evidentemente. Esto, además, quiere decir una cuestión muy importante. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial son la gran cesura contemporánea, la gran cesura, el gran momentum histórico de la guerra contemporánea en el siglo XX. Sobre esto no cabe ninguna duda. También es verdad que muchas veces, por hacer un poco el panóptico general de lo que va a ser el siglo XX europeo y universal, es cierto que muchas veces se tiende a establecer una suerte de división cronológica del siglo XX en dos grandes mitades, una mitad de guerra y una mitad de paz, una mitad de conflicto armado, general, violento, total, el de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hasta 1945, y después una segunda mitad de la centuria en tiempos de paz. Y esto es, como vamos a ver más adelante, falso. Falso, y además no solamente es falso, sino que es equívoco y engañoso, como vamos a ver más adelante. Porque el hecho de que las escalas del terror de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no sean las mismas en la segunda mitad del siglo XX, no quiere decir que la primera mitad sea de guerra, y la segunda de paz. Lo que quiere decir es que las formas de sufrir y hacer la guerra
cambian, pero eso no quiere decir que desaparezcan, ni muchísimo menos. Sí que es verdad que existen como mínimo dos elementos constantes en la historia bélica contemporánea, en la historia de la guerra del siglo XX, y que sí que hay que subrayar, porque son dos elementos constantes y recurrentes que nos encontramos en todas las guerras, yo diría, también en las del siglo XIX, pero sobre todo en las del siglo XX, desde las guerras balcánicas de 1912 hasta la actualidad, en Gaza y en Ucrania. Es decir, son elementos que no solamente permean toda la historia del siglo XX, sino que también permean las del siglo XXI. Evidentemente, el primero, la identificación del conflicto armado en forma de guerra intracomunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir fundamentalmente que por mucho que las guerras que analizamos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las guerras de cualquiera, Vietnam, de China, de la Guerra Civil China, cualquiera de las guerras africanas del siglo XX, que podamos creer que se trata de guerras internacionales, de guerras entre países, todas y cada una de ellas se acaban desplegando sobre el terreno en forma de guerra intracomunitaria, es decir, en forma de guerra civil, que la guerra civil es la forma de la guerra contemporánea. Y desde ese punto de vista estamos lejos en España y en Europa de ser una excepción. Todas las guerras, en última instancia se acaban desplegando en forma de guerra civil, en forma de guerra intracomunitaria. Por ese motivo, una de las conferencias que tendremos en este ciclo es el de David Alegre, que es el mayor experto que existe en la Universidad Catalana sobre la historia de las guerras civiles contemporáneas. Todas las guerras interestatales acaban desplegándose sobre el terreno como guerras civiles abiertas o larvadas, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Piensen ustedes que eso es así en toda la primera mitad del siglo XX. Toda la Segunda Guerra Mundial, en última instancia, es una gigantesca guerra civil. Porque más allá de los mecanismos de ocupación, más allá de las formas de ocupación alemanas, fascistas, italianas, soviéticas, etc., lo que acaban desplegándose sobre el terreno son violencias intracomunitarias, formas de persecución, eliminación, discriminación, deportación, genocidio, que necesita de la violencia intracomunitaria, que necesita de la guerra civil, fundamentalmente. Y ya no hablemos, evidentemente, si hablamos de la segunda mitad del siglo XX, de las 195 guerras que David Alegre y yo, en nuestro libro Comunidad de Rotas, identificamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1995, de las 195 guerras identificables como tal, 75-80% eran guerras civiles. Es decir, el siglo XX es el siglo de la guerra civil. Primera premisa que tenemos que tener en consideración. Segunda cuestión que siempre está presente en las guerras contemporáneas, la creciente identificación de la guerra como total. Esta es la gran diferencia cualitativa que seguramente nos encontramos entre el siglo XIX y el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial como punto de inflexión y como, digamos, punto de no retorno. La totalización de la guerra. ¿Qué significa que la guerra sea crecientemente total? Quiere decir, fundamentalmente, que en los conflictos bélicos todos los recursos económicos, sociales, políticos, culturales, humanos, se ponen al servicio de la guerra. Toda la nación es una nación en armas. Y la guerra se convierte en total porque toda la nación está en armas, porque todo el país está en armas. La guerra deja de ser, entre el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, deja de ser el enfrentamiento entre ejércitos en un contexto regulado por leyes bélicas, en un espacio determinado. La guerra deja de ser Waterloo. Waterloo me refiero a la batalla, no me refiero a la capital de la República Catalana. Perdón por la broma. Deja de ser Waterloo, deja de ser la batalla entre ejércitos, para convertirse en la guerra entre naciones, la guerra entre países, la guerra entre sociedades, ¿vale? Esta totalización de la guerra a lo largo del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX hace que, a su vez, las víctimas de las guerras dejen de ser crecientemente soldados armados, militarizados, para pasar a ser fundamentalmente civiles. Esta es la segunda gran característica del siglo XX y del XXI. Las víctimas de las guerras
El objeto bélico por antonomasia de las guerras del siglo XX y sobre todo del siglo XXI no son los soldados militarizados y armados, son los y las civiles. Piensen ustedes en Gaza, actualmente, o piensen ustedes en Ucrania, actualmente. Pero es que esto es una cuestión que tenemos identificada en la historiografía y las ciencias sociales. Entre el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la correlación, la proporción entre víctimas civiles y víctimas militares en los conceptos bélicos ha pasado de 1 a 8, es decir, un civil por cada 8 soldados, a principios del siglo XX, a 8 a 1. 8 civiles por cada soldado fallecido o muerto en acción bélica, en acción de combate. Esto nos está diciendo algo. Nos está diciendo, evidentemente, que existe un crescendo acumulativo a lo largo del siglo XX, en el cual las víctimas, los civiles no combatientes, la población no combatiente, se convierte en el objeto bélico de primer orden, de primera instancia y por antonomasia. Piensen ustedes en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española del 36-39, en el primer año de guerra, desde julio del 36 hasta primer año no cronológico, sino año bélico, es decir, hasta febrero de 1937, que se reanudan los combates con la ocupación de Málaga por parte del Corpo di Truppe Volontaria italiano. En ese primer año, digamos, simbólico de guerra, hay, creo que aproximadamente el 80% de las víctimas totales del conflicto en España son civiles no combatientes y el 20% soldados caídos en combate. Y esto es la Guerra Civil Española 36. Y les estoy diciendo que, de hecho, a lo que nos asistimos en el siglo XX es a un crescendo en esta situación de identificación de los civiles como objeto bélico por antonomasia. Esto quiere decir, a su vez, que la guerra en el siglo XX se expande en formas de violencia colectiva. Muchas veces los historiadores, las historiadoras, tendemos a pensar en el Holocausto, en la represión franquista, en la violencia revolucionaria en Cataluña, en el Holodomor en Ucrania o en la guerra antipartisana en Italia, como elementos suspendidos en el espacio y en el tiempo, como si no estuviesen vinculados con el contexto en el que se desarrollan. Y sin embargo no es así. Las formas de violencia colectiva son, en última instancia, las formas en las que la guerra toma forma sobre el terreno y sobre las poblaciones y sobre las sociedades que entran en guerra. Asesinatos, desplazamientos forzosos, intercambios de población, huidas, exilios, depuraciones, sistemas de campos de concentración, de trabajo forzoso, guerra partisana, guerra sucia, desplazamientos, exilios. Esto no son adherencias de la guerra contemporánea, son el objeto mismo de la guerra. Son el objeto mismo de la guerra. Los grandes exilios y los desplazamientos forzosos, sin ir más lejos, responden perfectamente a esta idea de hibridación de combatiente y no combatiente, de militares y civiles, de los civiles como objeto para la victoria bélica. Es decir, si la cuestión de los refugiados es un elemento que nos sirve para cifrar la importancia de la cuestión de las víctimas civiles en la idea de la guerra contemporánea, fíjense ustedes en las cifras. En el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, en Europa, que es el lugar donde existe mayor población refugiada, se calcula aproximadamente que existen 10 millones de refugiados en el periodo de entreguerras, entre 1918 y los años 30. Exiliados rusos, los rusos blancos, ulteriormente judíos que huyen de las leyes de Nuremberg de 35, etcétera, etcétera. 10 millones de personas refugiadas aproximadamente en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los cálculos, estimaciones, siempre cálculos, estimaciones. Por cierto, sobre esto hacemos a partir de octubre, ya les hago un spoiler, hacemos una exposición muy bonita en el Museo de Historia de Cataluña, que también les invitaré a visitar, evidentemente, sobre la cuestión de las personas refugiadas. En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas refugiadas. Ya hemos multiplicado hasta por 6 el número de personas refugiadas. Bien, evidentemente, si las poblaciones refugiadas desplazadas forzosas, civiles desplazados forzosos, son un buen criterio para entender la importancia de la población civil en los contextos bélicos, aquí ya vemos como la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas refugiadas y desplazadas, se convierte en una guerra contra la población civil. ¿Saben ustedes cuántas personas refugiadas existen hoy en la actualidad en el mundo? Según ACNUR,
la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, existen 110 millones de personas refugiadas en el mundo. 110 millones de personas refugiadas en el mundo. En este sentido, el pasado, evidentemente, sí que puede leerse como una, voy a ir pasando un poco con las imágenes para que vayan viéndolas, como una genealogía del presente. Y además porque no existen grandes variaciones en este sentido. Evidentemente, la era del desplazamiento forzoso es la actualidad. Hoy, estamos hoy en la era fundamental del desplazamiento forzoso, de los refugiados, fundamentalmente. Es decir, estamos hoy en la era de la expulsión de las poblaciones civiles. Es decir, estamos hoy en la era de la guerra contra la población civil. Evidentemente no en Europa, pero sí en otras latitudes del mundo, como vamos a ver más adelante. Y además es interesante porque no hay grandes variaciones históricas en este sentido. Lo que produce los grandes desplazamientos y las migraciones forzosas en Europa y también fuera de Europa son hoy, igual que en el pasado, las guerras de ocupación, las persecuciones políticas, religiosas o etnonacionales, pero sobre todo las guerras civiles. Como les digo, el siglo XX y lo que llevamos de XXI, en última instancia, es la era fundamentalmente de la guerra civil. Pocos fenómenos, como el de la guerra, han tenido tanta importancia en la historia. De hecho, es el gran fenómeno histórico seguramente por antonomasia. Y pocos fenómenos han supuesto tanta aceleración social, cultural, tecnológica, identitaria. La cuestión tecnológica es un buen reflejo de ello. Piensen ustedes en el tipo de armamento que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial y en el tipo de armamento que se utiliza hoy en día. Pero incluso si nos retrotraemos al siglo XIX, a principios del siglo XIX, en las guerras, estas guerras contenidas entre ejércitos, se disparaba aún con rifles de carga superior, y no sería hasta la década de los 60 del siglo XIX que los soldados prusianos empiezan a utilizar fusiles de cerrojo, que permiten que no haya que levantarse, porque cuando te tienes que levantar para cargar el fusil, evidentemente te expones al disparo del enemigo, ¿no? Y no sería hasta la década de los 80 del siglo XIX que se empiezan a introducir las armas de repetición y ulteriormente la metralleta. El mejor ejemplo de todo esto, el bombardeo aéreo. No hay un arma, por cierto, un arma que produzca más fascinación en el siglo XX que el arma aérea, en tanto que arma rápida, arma versátil, arma limpia evidentemente para el ejecutor, no para la víctima, evidentemente, ¿no? Pero pensada como víctima, piensen ustedes en la fascinación que ejerce el arma aérea, por ejemplo, para los fascistas, para Mussolini, para Galeazzo Ciano, para su yerno. Ya saben ustedes que el yerno de Mussolini era también su ministro de Asuntos Exteriores y aparte asesor bélico, ¿no? Por cierto, esto me lo habéis oído muchas veces, pero lo acabó mandando fusilar porque Ciano, que era su yerno, el yerno de Mussolini, fue uno de los que participó en su destitución, y cuando volvió a tomar el poder mandó fusilar a su propio yerno, ¿no? Lo cual, para los que somos padres de hijas adolescentes y ya mayores, la idea de Mussolini mandando fusilar a su yerno, pues siempre es inspiradora, ¿verdad? Perdón por la broma. ¿Esto se está grabando? Sí, se está grabando. Es muy interesante esta fascinación que tienen los fascistas por el arma aérea. Piensen ustedes lo que escribe Galeazzo Ciano, el que manda a fusilar Mussolini, después del bombardeo sobre Barcelona del 17, 18 y 19 de marzo de 1938, después de estos bombardeos que arrasan el centro de la ciudad, que en San Felipe Neri destruyen una guardería en cuyos subterráneos existía, en cuyos bajos existía un refugio antiaéreo. Lo que escribe, después de ver las imágenes terroríficas de los bombardeos sobre Barcelona, lo que escribe Ciano es fundamentalmente, lo estoy hablando de memoria, escribe en su diario, pánico que se convierte en terror, 500 muertos, 1.500 heridos, una gran lección para el futuro. Evidentemente, aquí hay una lección para el futuro, existe un aprendizaje bélico, existe un aprendizaje tecnológico. Existe un aprendizaje tecnológico desde una Primera Guerra Mundial en la que el bombardeo aéreo se está realizando desde cepelines o desde pequeños cazas que tienen muy poca capacidad armamentística, hasta la actualidad con digamos, el bombardeo con drones, como podemos asistir en las guerras contemporáneas, pasando evidentemente por
el punto de inflexión que supondrá en 1945 el gran bombardeo histórico por antonomasia de la contemporaneidad durante la Segunda Guerra Mundial, que son los bombardeos con el arma atómica de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Las armas son cada vez más destructivas, las armas cada vez tienen menos exposición para el perpetrador, suponen menos exposición para el soldado, para el ejecutor y mayor capacidad destructiva. Esto, evidentemente, nos habla precisamente de un grado de evolución tecnológica en el contexto de la guerra contemporánea y sobre todo en el siglo XX, que hace precisamente que subraya esta idea de la guerra también como elemento dinamizador, velocizador, como elemento, digamos, constructor, como elemento, digamos, de construcción social, tecnológica, social, cultural, económica, etcétera, etcétera, para bien y para mal, evidentemente. Si algo ha caracterizado la guerra contemporánea ha sido, de hecho, su complejidad. Ninguna guerra desde el siglo XIX hasta la actualidad ha respondido a una única dinámica. Por eso es muy difícil responder de una manera unívoca a la pregunta ¿por qué la guerra? Porque en realidad hay muchos tipos de guerra y muchas guerras diferentes. Siempre ha habido guerras que han respondido muchas veces a un elemento capital, la independencia nacional, la revolución, la construcción o desintegración imperial, la ocupación territorial, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí que es cierto que en toda esta historia, entre el siglo XIX y el siglo XX y la actualidad, el salto cualitativo es muy diferente. Ya les decía que la guerra ottocentesca, la guerra del siglo XIX, es una guerra fundamentalmente entre estados, pero en la medida de lo posible, en la medida de lo racional, digamos, enfrentamientos entre ejércitos, fundamentalmente, y a partir de la Primera Guerra Mundial son fundamentalmente se convierten en guerras entre sociedades. De hecho, el gran salto cualitativo que supone 1914-1918 en Europa se puede resumir en una serie de imágenes. Todos más o menos tenemos en la cabeza algunas de las grandes imágenes de lo que supone la Primera Guerra Mundial, sobre todo en los frentes occidentales. También es verdad que en la Primera Guerra Mundial son muchas guerras superpuestas. Esto es una verdad que vale prácticamente para cualquier guerra contemporánea. Todas las grandes guerras son guerras superpuestas. Todas las guerras son siempre guerras de civiles e internacionales a la vez, muchas veces son a la vez guerras de religión, muchas veces cada guerra, digamos, engloba diferentes procesos, diferentes guerras en su seno, ¿de acuerdo? Pero algunas de las imágenes precisamente de lo que supone la Primera Guerra Mundial nos dan bastante bien la muestra de su importancia histórica desde el punto de vista cuantitativo, ya les he dicho, entre 10 y 20 millones de víctimas, y, por supuesto, también desde el punto de vista cualitativo. La importancia cualitativa de lo que supone la Primera Guerra Mundial es evidentemente ineludible. La guerra de trincheras, la que se acabará convirtiendo en el artefacto bélico por antonomasia durante el siglo XX, la trinchera que, insisto, no es la trinchera de Stanley Kubrick, sino que es la trinchera que huele a cadáver, por eso les comentaba antes, y esta es un poco la imagen que lo ratifica, ¿no? La guerra también de la retaguardia, la importancia de la retaguardia como mecanismo, como forma, como sociedad que apoya al frente, porque frente y retaguardia se convierten en una única cosa. De hecho, esto es una de las características de la guerra total en el siglo XX, que las guerras se combaten en los frentes pero se vencen en las retaguardias. Sin una retaguardia fuerte, sin una retaguardia que construya, que apoye económica, social, política, culturalmente, propagandísticamente, a los ejércitos es imposible vencer una guerra de las características y de las dimensiones que tienen la Primera o la Segunda Guerra Mundial, por no hablar de las guerras civiles europeas, Yugoslavia, España, Rusia, Italia, Irlanda, entre otras muchas, ¿vale? Y hay precisamente imágenes como las que aquí les muestro, que muchas veces han sido utilizadas también de manera propagandística, por supuesto, pero que también responden a una realidad. Y la realidad es que en un contexto de movilización total, quien se tiene que hacer cargo de las retaguardias y de la industria bélica muchas veces son las mujeres. Y esto también supone un elemento dinamizador. Es decir, el mal, que es la guerra, también tiene un elemento dinamizador de digamos, de la construcción de una identidad política, de una identidad social, de unas formas también de representación o de proto-representación política del sujeto histórico femenino en el contexto bélico, ¿de acuerdo? La Primera Guerra Mundial, además, en tanto que guerra de masas, también es la primera guerra
No es la primera, evidentemente, pero es la primera gran guerra en la que nace este gran artefacto bélico que define precisamente la historia de la guerra en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que es, sobre todo en el siglo XX, que es el campo de concentración. Las guerras se acaban convirtiendo en guerras de masas, sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Las guerras de masas generan enormes grupos, digamos, poblacionales que hay que gestionar. Las guerras generan enormes problemas logísticos, entre ellos la logística de qué hacer con centenares de miles de prisioneros de guerra en un contexto bélico. De ahí nacerán precisamente artefactos como el sistema de campos de concentración, los grandes campos de concentración, los que yo estudié para la Guerra Civil Española, pero que luego tienen proyección en la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad. En realidad no es sino una forma de retener de manera temporal a masas de población, a grupos de población, a enormes cantidades que, al igual que las enormes cantidades de desplazados forzosos y refugiados que generan las guerras, también generan los conflictos bélicos en los frentes, ¿vale? Y esto también a mis alumnos me lo han oído decir en muchas ocasiones, pero el campo de concentración es la metáfora perfecta de la guerra contemporánea. También del Estado contemporáneo, si pensamos, pero del Estado contemporáneo proyectado en su forma bélica, desde luego que lo es. Y la gran diferencia, además, esto es muy interesante también, entre el campo de concentración y la cárcel, por ejemplo, el sistema punitivo, el sistema penitenciario, es que es barato. El campo de concentración se amplía desplazando la barbed wire, es decir, el alambre de espino, desplazándolo 100 o 200 metros más hacia atrás. El campo de concentración es barato, el campo de concentración es flexible, el campo de concentración se adapta a las realidades, a una realidad como la de la masificación de la guerra en el siglo XX y fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial. Como la Primera Guerra Mundial también supone un elemento sin el cual no se entiende todas las guerras ulteriores, todas las guerras posteriores, que es la de la internacionalización, la mundialización de la guerra. En esta imagen siempre me gusta mucho traerla porque quiero pensar realmente, me gusta, muchas veces me lo he planteado, ¿verdad?, que seguramente la primera vez que los soldados, pues seguramente franceses o incluso alemanes, durante la Primera Guerra Mundial, vieron personas de raza negra, posiblemente sería en la trinchera enemiga, en la trinchera contraria. El impacto que va a suponer la Primera Guerra Mundial también en el marco, digamos, de la geoestrategia y la geopolítica internacional mundial, a partir de 1918, es ineludible. Todo el mundo contemporáneo se entiende a partir de la mundialización de la guerra. Y la guerra no se va a entender sin esa mundialización. Por tanto, desde ese punto de vista, lo que significa la Primera Guerra Mundial, desde mi punto de vista, es ineludible. Sin embargo, ¿cuánto tiempo me queda más o menos? ¿Unos 10 minutos aproximadamente? Sí. Vale. Bueno, voy por más o menos por la primera, estoy en la introducción de la conferencia, entonces, no es broma, es broma. Sin embargo, a pesar de que desde el punto de vista cualitativo la Primera Guerra Mundial suponga un salto total y absoluto, suponga un salto completo, suponga la superación de un punto de no retorno total en la historia bélica y no bélica de la humanidad, de las sociedades humanas, sí que es cierto que la Segunda Guerra Mundial, en última instancia, acaba dejando en mantillas a la primera, desde todos los puntos de vista. Entre otras cosas porque fundamentalmente la Segunda Guerra Mundial, la que empieza en septiembre de 1939 y finaliza en 1945 en algunos territorios, en el 43 en otros, en el 44 en otros, en el 46 en otros, en realidad. Esto también sería interesante reflexionar sobre eso, sobre la cronología. Las guerras nunca tienen unas cronologías definidas. Nosotros aceptamos una serie de cronologías para más o menos racionalizar las guerras y poderlas ubicar, digamos, en una cronología. Lo cierto es que las guerras tienen cronologías complejas. La Primera Guerra Mundial no termina en 1918. La Primera Guerra Mundial termina en 1918 en el frente occidental. Pero en el frente oriental sigue activo, los fuegos de la Primera Guerra Mundial siguen activos tranquilamente hasta 1920. Esto vale también para las guerras civiles. ¿Cuándo empieza la Guerra Civil Española? ¿El 17 de julio, el 18 de julio, el 19 de julio? ¿En noviembre?
del 36? Depende de lo que sea una guerra civil. Dependiendo de lo que entendemos por guerra civil, podremos ubicarlo en un momento o en otro. Cuando termina la Guerra Civil Española, el 1 de abril del 39, cuando lo dice Franco, cuando Franco en la cama, aquejado de gripe y con faltas de ortografía, lo digo porque yo he leído el parte final de guerra, con faltas de ortografía escribe aquello de la guerra ha acabado. ¿Acaso termina la guerra civil en abril del 39? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que, además, entre otras cosas, porque en forma de guerra irregular se proyecta hasta 1952, pero es que en forma de estatus de guerra, es decir, de estatuto jurídico de guerra, se proyecta hasta 1948. Es que lo que definimos por guerra muchas veces es muy difícil de ubicar de una manera cerrada en un marco cronológico. Sobre todo si hablamos de las guerras civiles, por cierto, que se definen por dos cuestiones. La primera, por ser elusivas, en el sentido de que ningún combatiente jamás reconoce estar combatiendo una guerra civil. Todos reconocen estar combatiendo una cruzada de liberación o una revolución social, pero nunca una guerra civil, porque el concepto de guerra civil legitima al enemigo como también combatiente legítimo, primero. Y segundo, nunca terminan, o casi nunca, terminan con armisticios, casi nunca terminan con tratados de paz. Las guerras civiles no terminan en tratados de paz, terminan con liberaciones o con victorias absolutas, no terminan nunca con tratados de paz. Esto evidentemente complejiza también mucho definir cuándo empieza y cuándo termina una guerra, ¿no? Y esto vale también, como les decía, para la Segunda Guerra Mundial, que tenemos más o menos claro que empezaría en agosto-septiembre de 1939, pero cuyo final se expande mucho más allá de 1945, en Grecia, como mínimo, hasta 1949. ¿Vale? Además, porque la Segunda Guerra Mundial es seguramente el conflicto complejo por antonomasia, el conflicto donde existe una guerra diplomática que define su arranque, el rearme alemán, la Lebensraum, las políticas de contención, el Anschluss, la anexión de los Sudetes, el Pacto de Múnich, etcétera, la división de Polonia, la Blitzkrieg, etcétera, etcétera. Pero donde además las diferentes guerras sociales, de ocupación, civiles, definen precisamente su extensión y su desarrollo. Definen tanto la extensión de la guerra como su desarrollo. Una guerra que en territorios como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia, Grecia, los Balcanes, son a la vez guerras de ocupación, guerras civiles y en buena medida guerras coloniales. Y eso también define las características específicas de la guerra civil, porque en tanto que de la guerra mundial, porque en tanto que guerra mundial de ocupación proyectada o desplegada muchas veces sobre el terreno como forma de guerra civil, su caracterización de guerra colonial acaba convirtiendo la Segunda Guerra Mundial en una forma de guerra racial. Una forma de guerra racial cuyos tempos muchas veces son diferentes a los de la guerra misma, porque empiezan mucho antes con las leyes de Nuremberg en Alemania, porque empiezan con la Noche de los Cristales Rotos del 9 de noviembre de 1938, etcétera, etcétera, y que después abarca geografías, la de esta guerra racial, que no son exactamente las geografías específicas de la guerra y del conflicto, es decir, el frente bélico, la movilización armada, los soldados armados, ¿de acuerdo? Esta guerra racial tiene diferentes espacios y diferentes dinámicas. Las dinámicas de las prácticas de los Einsatzgruppen, es decir, de estas brigadas de ocupación alemanas que van limpiando el territorio de partisanos, este famoso concepto, el resistente, el partisano, el que se puede oponer a la victoria del ocupante, que se acaba convirtiendo en un enemigo por antonomasia. En 1 año y medio los Einsatzgruppen se cargan aproximadamente a 1,5 millones de personas. Y se cargan 1,5 millones de personas fundamentalmente fusilándolas en fosas comunes. El otro día le leía, y luego me entrevistaron, por cierto, y alguno me ha echado la bronca, le leía al actual ministro de algo del gobierno español, no sé si el de Justicia o el de Memoria, diciendo que España era el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos. Y yo decía, ¿pero de qué está hablando este hombre? Desde 1944 en Hungría desaparecen 500.000 de judíos. 500.000, en 2 meses. ¿De qué está hablando este señor? ¿O quién le está asesorando? Habría que preguntarse. Las geografías, digamos, de esta guerra racial, ya les he dicho, es la geografía de la guerra de ocupación, de los Einsatzgruppen, de estos grupos, de estas escuadras móviles que asesinan en fosas comunes a 1,5 millones de personas en muy pocos meses, civiles, fundamentalmente, supuestamente partisanos, judíos, mujeres, niños, por supuesto.
Son las geografías de la conferencia de Wannsee, de la Action Reinhardt, es decir, de la creación de los campos de exterminio, unos campos de exterminio, por cierto, que están pensados precisamente para evitar y para racionalizar y para mejorar con la eficiencia, para mejorar las dinámicas de limpieza política de la retaguardia. Los civiles son el objeto bélico por antonomasia, por tanto, la eliminación de civiles, judíos, partisanos, etcétera, su imposición del trabajo forzoso o su eliminación son elementos capitales para entender la guerra contemporánea, ¿de acuerdo? Una geografía, insisto, que después alcanza nombres como los de Birkenau, Humlo, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Belzec, los campos de exterminio, que no debemos interpretar o analizar exentos o ajenos a la historia bélica, que son el centro, el núcleo mismo de la historia bélica del siglo XX. Centros, lugares cuyo conocimiento y cuya racionalización supera completamente, esto lo voy a saltar, esto era por hablar un poquito de la cuestión de los refugiados, pero ya hemos hablado previamente de la cuestión de los refugiados, supera claramente cualquier tipo de racionalidad, cualquier tipo de acercamiento racional. Insisto, esto es un agujero negro que expulsa a cualquiera que intente acercarse a él. Aproximadamente el 91%, 1.471.000 personas, entre judíos, rusos, gitanos y civiles, de los deportados a Birkenau mueren asesinados y son incinerados en sus 5 crematorios. 91%. El 10% que no es asesinado es porque es explotado en términos de explotación laboral. El 99% de las personas deportadas al resto de campos de exterminio fueron directamente asesinadas. 99% de los 200.000 de Sobibor, de los 750.000 de Treblinka, de los 150.000 de Humlo o del 1,5 millones aproximadamente de Belzec. Exterminio, deportación, trabajo forzoso, todos estos fueron elementos coaligados en una dinámica histórica específica, que es la que necesita de la guerra para su despliegue. Esto me lo habéis oído decir muchas veces, pero yo siempre insisto. Todo esto lo confiesa el propio Hitler. Adolf Hitler le confiesa a Himmler, y Himmler después toma nota en sus diarios, me ha dicho el Führer, que la guerra nos proporciona posibilidades imposibles en tiempos de paz. Lo que en tiempo de paz es represión política, persecución política, en tiempo de guerra es deportación y exterminio. Lo que en tiempo de paz es separación jurídica, leyes de Nuremberg, en tiempo de guerra es explotación económica hasta la muerte, trabajo forzoso o deportación y exterminio. Esto no es ninguna tontería, no es ninguna casualidad. El propio Stalin también reforzaba, realzaba la belleza de la guerra para llevar a cabo sus proyectos políticos. Así también lo identificó Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Y así es como explicó Mussolini al fascismo, como un estado de guerra permanente. Empiezo a terminar. La Primera Guerra Mundial, la primera mitad del siglo XX es una era fundamentalmente de guerras mundiales y guerras civiles. Guerras mundiales y guerras civiles en Rusia, Finlandia, Hungría, España, Francia, Italia, Yugoslavia, Polonia, Grecia. Sí que es cierto que tras las 2 guerras mundiales, este ciclo de guerras civiles, el continente europeo vivió una larga época no de paz, evidentemente, no de paz estricto sensu, pero sí de ausencia de conflicto armado. El problema es que la historia contemporánea no se escribe solamente en clave europea. La gran guerra, la gran era, mejor dicho, de la guerra civil, ya se lo he dicho, son la guerra y la posguerra frías. Las guerras, la era de las guerras de descolonización, como algunas de las más importantes de la Guerra Fría, Corea, Vietnam, Afganistán, son fundamentalmente guerras de descolonización, guerras que inicialmente son guerras civiles que se acaban internacionalizando y acaban convirtiéndose en guerras internacionales. Son también guerras, digamos, de esta era de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es que cuando dicen, no, la Guerra Fría, ¿qué es eso de la Guerra Fría? Muchas veces no fue guerra, pero cuando fue guerra no fue fría. Y muchas veces este concepto de Guerra Fría esconde la enormidad del número de conflictos que realmente existen en caliente en todos los territorios, sobre todo en Asia, en Indochina, en África o en Centroamérica, en estas décadas llamadas supuestamente de Guerra Fría. Guerra Fría donde, primero la descolonización, los colapsos imperiales como el soviético en Chechenia, en el Alto Karabaj,
donde las guerras por el control de los recursos energéticos y económicos y el control geoestratégico, como en Centroamérica, en Colombia, en el lago Chad, etc., o la era de la guerra de homogeneización etnonacional, como en Yugoslavia, Siria, Ucrania, hoy mismo en Gaza, en los territorios ocupados israelíes, hacen de todo esto, también la segunda mitad del siglo XX, la era de la era de una guerra endémica, abierta o larvada en países como Irak, Pakistán, Yemen, Libia, Irán, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Burundi, República Centroafricana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, territorios donde, evidentemente, la guerra, de manera directa o indirecta, abierta o larvada, pero de manera endémica, se viene desarrollando prácticamente en los últimos 20, 30, 40 años. Con una novedad, además, específica de la guerra ya en el tránsito entre la Guerra Fría y las posguerras frías y, sobre todo, en los territorios de referencia y de cercanía, digamos, geográfica a los Estados Unidos, como es la aparición de un tipo de guerra nuevo en la segunda mitad del siglo XX, como son las guerras subsidiarias o las llamadas proxy wars, guerras donde el control político, la explotación económica y la intervención militar se realiza de manera subsidiaria, de manera indirecta, por parte de estados y corporaciones como, sobre todo, las estadounidenses y también las soviéticas, en menor medida durante el contexto de la Guerra Fría. Todo esto nos hace pensar, nos hace considerar que la guerra vive hoy una desgraciada segunda juventud, donde, sí, insisto, el fenómeno de los desplazados forzosos y los refugiados es el elemento que nos puede servir para identificar sus cifras, su importancia cuantitativa y cualitativa. Aquí lo pueden ver ustedes, cómo es fundamentalmente los contextos bélicos, son fundamentalmente los contextos armados los que siguen generando enormes cantidades poblacionales de desplazamiento forzoso. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, y ya voy a terminar con esto. ¿Por qué la guerra? Pues esto supone acercarnos a la pregunta seguramente más endiablada para la historiografía. Porque acercarse a las respuestas muchas veces es bastante incómodo, bastante, bastante problemático, bastante poco, ¿cómo decirlo?, bastante perturbador para el historiador y para la historiadora. Porque fundamentalmente, cuando nos acercamos a la historia de la guerra y de la violencia contemporánea, nos acercamos a contextos en los que las violencias y las guerras son vividas, explicadas, analizadas como positivas por parte de quienes las desarrollan, como mecanismos necesarios para el despliegue de políticas de bienestar, como por ejemplo en el caso de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo bienestar económico, político, de manduca, para entendernos, se apoya precisamente en el exterminio y en la explotación laboral. De hecho, esto lo dice muy bien un historiador que se llama Gozali. En última instancia, la importancia del trabajo forzoso y del exterminio en la Segunda Guerra Mundial radica precisamente en cuán importante es para sostener desde el punto de vista alimenticio a la población alemana. Que los alemanes, la comunidad nacional alemana, no sufra las penurias de la guerra, que para poder alimentar, para poder dotar de bienestar a la comunidad nacional alemana, es necesario explotar al enemigo común. De hecho, en buena medida, los fascismos se definen así. Los fascismos son, en última instancia, mecanismos de explotación colectiva del enemigo común, como pasará en el caso de Alemania, en el caso de Italia o en el caso, por supuesto, de la España de Franco. La idea es establecer mecanismos de bienestar y de protección social. El bienestar, por ejemplo, de los turcos otomanos con la eliminación de la minoría armenia, el bienestar de los alemanes étnicos con la rapiña y la eliminación de los judíos, la de los habitantes del este europeo con la expulsión de los alemanes desde el 45, el bienestar de la población soviética con el Holodomor y la gran hambruna de 1932-33 en Ucrania. Las guerras, los asesinatos en masa, los desplazamientos forzosos, todo ello son mecanismos que pretenden regular
las sociedades, la guerra es un gigantesco regulador social para tratar de hacerlas mejores y más efectivas dentro del plano teórico. Luego sabemos que la realidad es infinitamente más compleja. Ahí radica precisamente la gran dificultad del acercamiento historiográfico, del acercamiento intelectual a la guerra, que es enfrentarse a dimensiones complejas que afectan a categorías como la de responsabilidad, de agencia, de perpetrador, que nos acercan a preguntarnos la capacidad de agencia real que tienen los sujetos en el pasado para actuar o para oponerse a la violencia colectiva, que nos obligan a reflexionar sobre quiénes son los perpetradores y los ejecutores de las guerras y de la violencia, que nos obligan a pensar en quién ejecuta la guerra, a quién interesa la guerra, quién sale beneficiado o beneficiada de la guerra. En todo esto, insisto, en toda esta historia larga del siglo XX y del siglo XXI, una historia del siglo XX y del siglo XXI que en este ciclo de conferencias vamos a tratar analizando la guerra en la actualidad con Miguel Alonso, la guerra civil con David Alegre, la guerra contra las minorías sociales, culturales, etnonacionales, en palabras de Carolina García Sanz, de la Universidad de Sevilla, la guerra contra las mujeres y la importancia de las mujeres en los contextos bélicos y en la violencia, digamos como víctimas de las guerras contemporáneas por parte de la profesora de la Universidad de Barcelona, Laura Muñoz Encinar, y en última instancia la guerra de memorias, la importancia de los conflictos de memorias para entender también las interpretaciones sobre la guerra en la exposición de José Manuel Núñez Seixas, del Premio Nacional de Ensayo, José Manuel Núñez Seixas. En todo este contexto nos acercaremos precisamente a intentar acercarnos a una pregunta: ¿por qué la guerra? A una pregunta que nos obligará a reflexionar sobre qué es la guerra y sobre qué es la no guerra. Es decir, nos obligará a reflexionar sobre ¿qué es realmente una guerra? Y nos obligará a revivir o a repensar, en última instancia, el siglo XX y el siglo XXI a partir también de las diferencias entre las experiencias vividas en el siglo XX y la actualidad. Los europeos, nacidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, carecieron absolutamente de las seguridades jurídicas, sociales, económicas, culturales, intelectuales, académicas, actuales. Lo más normal para cualquier europeo y en la actualidad posiblemente para cualquier africano o buena parte de los africanos, lo más normal para estos europeos de finales del XIX y de primero del siglo XX, lo más normal es que hubiesen combatido ellos o sus familiares en guerras civiles o mundiales, que sus casas fueran bombardeadas, que fueran huérfanos prematuros, que hubieran de trabajar desde la infancia. Hace menos de un siglo, al menos en Europa, el mundo era un lugar donde el asesinato, la castración, la violación, el exilio, la orfandad y la destrucción eran una constante, donde lo normal era la pérdida de cualquier atisbo de seguridad jurídica, física, sexual o material para millones de personas. Y el hecho de que en Europa ya, se haya dejado atrás o al menos temporalmente, porque últimamente las noticias no animan, al optimismo, el hecho de haber dejado atrás esa era de la guerra no quiere decir que esas imágenes no sigan llegando. Hoy esas imágenes siguen llegando, las imágenes de la pérdida de seguridad jurídica, física, sexual, material de millones de personas. El problema, mejor dicho, es que esas imágenes ocurren en latitudes diferentes a las europeas, pero no tan alejadas de como desearíamos creer. La guerra, con esto ya termino, sigue instalada en el corazón del mundo contemporáneo. Por eso es tan necesario, desde mi punto de vista, seguir preguntándose ¿por qué? La gran pregunta de la contemporaneidad, ¿por qué la guerra? Aunque no terminemos, por desgracia, de dar con las respuestas que nos satisfagan. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, Javier. 20 minuts, em sembla, per si hi ha alguna qüestió. Tenim un micro aquí a la sala, si algú s'atreveix a preguntar alguna qüestió al professor Javier Rodrigo.
Sembla que s'han dit moltes coses, Sí. ha sigut una conferència molt exhaustiva. Ningú s'atreveix? Si no, continuo jo, Jo tinc carret, encara. No, ja. Bueno, que suposo que voldreu anar a veure el partit, no?, que comença a les 9, del City contra el Mandril, no? Allà, aquí. Un moment que... Sí, bona tarda. Bona tarda. Hi ha hagut un dato d'aquestes últimes estadístiques que m'ha sorprès molt i és aquests 4.700.000, diguéssim, refugiats de Venezuela. Sí. No n'era conscient d'on surten aquesta xifra tan important. De Venezuela. Sí, no, D'exiliats, vull dir. La font, vol dir? Sí, que són refugiats, exiliats... Bona pregunta. Què vol dir refugiat? Què vol dir exiliat? És que la qüestió... Moltes gràcies, és una pregunta interessantíssima que em dona peu per parlar altra mitja hora. No, tranquil. Aquí hi ha, evidentment, quan parlem de guerra, de refugiat, d'exiliat, també hi ha una espècie de guerra conceptual, de guerra de categories, de guerra de paraules. Això està molt clar si pensem en el mateix concepte de guerra civil. La guerra civil que ningú accepta que està lluitant i que no es declara mai i que no té cap corpus jurídic i que, per tant, no té un recorregut institucional de cap mena de les maneres, ni en institucions nacionals ni internacionals. El que passa és que arreu de la categoria de desplaçat forçós i de refugiat sí que hi ha una normativització, hi ha una categorització internacional que penja directament de Nacions Unides i que té un reconeixement en la Carta dels Refugiats que penja a la seva vegada de la Convenció per a la Definició del Estatuto de Refugiado de 1951, que defineix qui és refugiat i qui no és refugiat. Els 4 milions de persones que provenen de Venezuela, segons els càlculs de la mateixa ACNUR, que és la que fa aquests càlculs, diguem-ne, proposa que no es tracta de 4 milions de persones refugiades, en el sentit que no són 4 milions de persones que tinguin dret a l'asil polític o que tinguin dret, diguem-ne, a tots els drets laborals, de passaport, etc., que suposen el reconeixement de la condició de persona refugiada. Però sí que els considera desplaçats forçosos, és a dir, persones que han hagut de sortir del seu país o de la seva llar, de casa seva, per raons de persecució política, hambruna forçosa, persecució o inadequació jurídica també en termes de gènere i sexual. També hi ha un número de persones refugiades per qüestions, diguem-ne, de gènere, no menor. El problema és que ACNUR no acaba d'identificar el percentatge perquè és molt complicat d'arribar, diguem-ne, a números fixes. Per acabar la resposta, d'on surten? Surten fonamentalment, són persones que estan fugint de les condicions sociolaborals de Venezuela o de la manca de llibertats, tal com ells i elles ho verbalitzen. El que passa és que no tenen exactament el reconeixement que tenen les persones refugiades, per exemple, que estan fugint de Síria, Ucraïna, o Afganistan o Iraq, per exemple, perquè hi ha un element fonamental, i aquest és el punt, jo crec, clau. L'element fonamental és la guerra. Quan hi ha una fugida explícita d'un fenomen bèl·lic, amb un desplaçament forçat, internament, concentració, etc., el reconeixement o d'asylum seeker, és a dir, de demandant d'asil o de refugiat, és gairebé immediat.
També és veritat, per exemple, que pel cas de les persones d'Ucraïna de fa 2 anys, de fa 3 anys, el reconeixement ha estat automàtic. La Unió Europea va decidir el reconeixement automàtic dels drets de les persones que fugien d'Ucraïna en tant que persones refugiades. Les persones que provenen de Veneçuela no tenen aquest reconeixement, però sí que tenen la consideració de desplaçats i desplaçades, forçats i forçades, segons els criteris i els càlculs d'ACNUR, i escapen fonamentalment de la persecució política i del sistema de manca de llibertats de Veneçuela. Moltes gràcies. De res. Hola, muchas gracias. Perdona, ¿podrías explicar un poquito más lo de las guerras subsidiarias? Porque yo leí una vez que Estados Unidos cada vez, o sea, ya sus guerras ya son fuera de su territorio. Entonces supongo que te debes de referir a esto, ¿no? Sí. Y concretamente también, ¿URSS sería Ucrania, por ejemplo? Es que, bueno, gracias. Mire, gracias por su pregunta. La pregunta de las guerras subsidiarias, yo le animaría a hacérsela al gran experto que tenemos en España sobre guerras subsidiarias, que es Miguel Alonso, que habla la semana que viene, si no recuerdo mal, que es quien va a tratar precisamente la actualidad de la guerra y la importancia de las proxy wars, de la guerra subsidiaria, en el contexto actual. Sí que es verdad que este es un concepto que nace en los estudios de la ciencia política, de los estudios sobre la guerra, sobre todo una estudiosa que se llama Mary Kaldor, que es la que analiza fundamentalmente la evolución de las formas de hacer la guerra en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en el final de la Guerra Fría, principios de la posguerra fría, años 80, años 90, donde evidentemente lo que identifica es el hecho de que nace un nuevo tipo de hacer la guerra en la medida en la que los grandes estados, y sobre todo Estados Unidos, en la medida en la que apoyan armamentísticamente, pero también políticamente, económicamente y también desde el punto de vista tecnológico, lo cual es muy importante porque las armas hay que tenerlas, pero también hay que saber utilizarlas. Es decir, hace falta expertos en el manejo de armas que muchas veces necesitan formación y esa formación se la tiene que proporcionar expertos que no están sobre el terreno y que necesitan formación en terceros países o en agencias, digamos, desplegadas. Estoy pensando, por ejemplo, en Panamá y estoy pensando en cómo los Estados Unidos, a través de Panamá, prácticamente intervienen en todas las guerras de Mesoamérica y de Centroamérica, pues estoy hablando de Colombia, Guatemala, etcétera, etcétera, de manera indirecta, apoyando a una parte, digamos, a una de las dos partes en conflicto para obtener de ello beneficios y réditos políticos, económicos y también geoestratégicos. Eso es lo que serían las proxy wars. Hablando de las proxy wars en el presente, le aconsejaría, yo creo que quien mejor le podrá responder es Miguel Alonso. Hablando de las proxy wars en los años 80, 70, 80, 90, esa es precisamente una de las claves de lectura para entender Colombia y sobre todo para entender Guatemala, para entender la guerra de las contras. La contra, sin ir más lejos, es una proxy war americana en Guatemala. Y como esta, existen diferentes. El problema es que algunas de las proxy wars acaban convirtiéndose en intervenciones directas. Esto es una cosa también interesante. Hay dos guerras subsidiarias que acaban convirtiéndose en gigantescos laberintos bélicos para Estados Unidos. Estoy pensando en Estados Unidos, evidentemente. Una es Vietnam, que es muy conocida, y la segunda es Afganistán. No el Afganistán de la invasión estadounidense, sino el Afganistán, me refiero, de los años ya 80 y también de la reanudación de la guerra a partir de 2001. Por cierto, este gran concepto que no ha aparecido en mi intervención, pero que me gustaría haber subrayado, esta nueva guerra que aparece en el siglo XXI, la guerra contra el terror. La guerra contra el terror después del ataque de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, que crea una nueva tipología diferente de guerra, que es la guerra posmoderna, si queremos llamarlo. De esto a lo mejor no tengo tiempo para hablar, pero seguramente podrá hablar. Ya le diré a Miguel también que empiece seguramente en 2001 con la guerra contra el terror y la guerra posmoderna, ¿no? En última instancia, esta segunda guerra de Afganistán por parte de Estados Unidos es una proxy war que se acaba convirtiendo en una intervención directa y como intervención directa acaba siendo un desastre.
y acaba siendo un gigantesco, en fin, laberinto del que no consiguen salir y del que han salido realmente por la puerta de atrás y en muy malas condiciones, sobre todo para la población civil afgana. Pero bueno, sobre esto necesitaríamos un par de horas más para seguir hablando. Pero muchas gracias por la pregunta. Alguna altra qüestió? Sí, hola. Sí. Buenas tardes. Me llamo Diego. Gracias, señor ponente, señor Rodrigo, por su magnífica exposición, la contextualización de su ponencia en torno a ese, digamos, enigma que finalmente ha concluido y que sigue haciendo pregunta ¿por qué la guerra? Tendría digamos, un subrayado por un lado y por otro una pregunta a propósito. He mirado aquí el repertorio, digamos, de ponentes y hay una pregunta precisamente sobre la guerra y es, por un lado, si ustedes han leído, por un lado, el contexto de la misma y es, por ejemplo, la carta que hay, una carta epistolar fundamental escrita entre Albert Einstein y Sigmund Freud, que se titula ¿Por qué la guerra? Sigmund Freud, por supuesto, escribió un texto fundamental, El malestar en la cultura, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y más o menos creo que nos dice que la guerra es el reverso de la civilización, la acompaña. Prácticamente la guerra es, digámoslo así, como los tochos cargados de dinamita, solo que la forramos, está barnizada con el lustro que le llamamos civilización, pero eso está allí. Así como también entiendo que la pulsión habita como dinamita encendida dentro de cada ser humano y que se activa con el lenguaje. Esto lo desarrolla después Jacques Lacan. Quiero decir que eso está latente. Me preguntaba también si habían, no los he visto aquí en el repertorio de ponentes, alguien que, por ejemplo, en el campo del psicoanálisis, siguiendo la línea de Sigmund Freud, pues hubiese digamos, expuesto o, digamos, dado un poco de una ventana a la teoría del inconsciente. Si ha leído, ha contextualizado, ¿por qué no se ha, digamos, expuesto, traído aquí a esta mesa o este contexto tan importante, de una forma, digamos, y tan actual como es el tema de la guerra, por precisamente la sombra que nos hace a cada uno y que prácticamente nos ensombrece tanto bajo la piel o tan la cercanía como el eclipse que acaba de, digamos, cruzar transversalmente, como usted ha dicho, pues en este caso Estados Unidos, la sede del imperio. Dicho así, gracias. Gracias a usted. Gracias por la pregunta y por el comentario. Sí, evidentemente, sobre esto yo creo que podrá responder incluso mejor el comisario de la exposición, porque la pregunta del epistolario es el leitmotiv, en última instancia, de la propia exposición. No, sí, efectivament, com diu en Javier, d'alguna manera el títol de l'exposició aquesta, Per què la guerra, procedeix justament d'aquest intercanvi epistolar entre Einstein i Freud, arran de la invitació que va fer a les Nacions Unides, perdó, la Societat de Nacions, la Lliga de Nacions, el 1932 a Albert Einstein, a establir una relació epistolar amb algun intel·lectual de relleu en aquell moment i que d'alguna manera es preguntés per una qüestió que estava en el temps, que era l'esperit de l'època, la possibilitat d'una altra guerra després de la Primera Guerra Mundial, i ell justament el que va fer és convidar, com ha dit vostè, a Sigmund Freud. I sí que ha sigut una de les fonts d'inspiració per dur a terme l'exposició i alhora també aquest cicle de conferències. Penso que aquell intercanvi epistolar, tot i ser curt, penso que és fonamental, encara avui en dia. La resposta de Freud
realment és molt escèptica, no?, sobre si hi ha alguna possibilitat clar, a Einstein li pregunta, hi ha alguna possibilitat d'evitar les guerres? I com deia vostè, doncs sí que em sembla que hi ha un fragment que diu potser si tot allò que treballa a favor de la cultura, potser, diu, pot ajudar a anar en contra de la guerra, no? Però és una visió escèptica, a mi em sembla, per part de Freud. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo, evidentemente. Luego, además, un poco respondiendo a su pregunta sobre la arquitectura del ciclo de conferencias, claro, evidentemente es muy difícil introducir todos los elementos imposibles, digamos, a la hora de acercarse a un fenómeno tan complejo como es el de la guerra. Evidentemente el del psicoanálisis, el de la psicología, el de la historia del pensamiento, el de la historia cultural, el de la historia del arte, en fin. En realidad la guerra permea absolutamente cualquier forma de actividad humana en el siglo XX y en el siglo XXI, por lo cual prácticamente cualquier acercamiento histórico hacia el siglo XX tendrá que pasar de manera ineludible por la historia de la guerra, por lo cual, teniendo que priorizar una línea de análisis, decidí priorizar una línea historiográfica. ¿Por qué? Porque muchas veces es verdad que existen muchos acercamientos también desde el punto de vista cultural, pero también es también cierto que muchas veces los acercamientos de la perspectiva cultural, no digo que sea el caso evidentemente, pero tienden muchas veces a hacer una suerte de idealización, una suerte de poetización, una suerte de construcción cultural de la guerra, y muchas veces la realidad es infinitamente más compleja que su constructo cultural, ¿no? Y a mí me interesaba precisamente traer a un grupo de historiadoras e historiadores, ya verán ustedes que Núñez Seixas y yo somos los más ancianos, es decir, realmente incluso de menos de 30, 30 y pico, 40 años, es decir, historiadoras y historiadores jóvenes que llevan trabajando sobre los estudios de la guerra, sobre las formas nuevas de acercarse al fenómeno bélico en los últimos 10, 12, 15 años, ¿vale? Porque fundamentalmente uno de los leitmotivs de la historiografía actual sobre las guerras y el conflicto contemporáneo y la violencia contemporánea es, primero, la no disociación entre el fenómeno bélico y el fenómeno de la violencia colectiva, es más, que se convierten en un único elemento, el de la violencia colectiva y el de la guerra también como forma, expresión última y máxima posiblemente de los mecanismos de violencia colectiva, y dos, también por el acercamiento a la guerra a través de la experiencia. ¿Vale? Esto es muy importante. La historiografía actual parte de la idea de experiencia, la experiencia de combate, la experiencia de retaguardia, no de la construcción cultural, ideal, la reflexión literaria, filosófica, poética sobre la guerra, narrativa, propagandística, etcétera, etcétera, sino sobre la experiencia en tanto que combatiente, víctima, perpetrador, agente subsidiario, bystander, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso es, en última instancia, lo que nos ayuda a acercarnos a una historia de la guerra, ¿cómo decirlo?, actual. Una historia de la guerra para el pasado y para el presente. Una historia de la guerra pensada en términos no estetizadores, no estetizantes, sino fundamentalmente experienciales, ¿no? Y ahí tuve que priorizar, evidentemente, y entre la construcción teórica, que es muy importante, evidentemente, y la experiencia, preferí optar por la segunda de las posibilidades. Pero bueno, es una decisión de estrategia intelectual y arquitectura intelectual. És tan válida com qualsevol altra. No, només volia afegir que hi ha un llibre actual, bastant recent, d'Adolf Tobenya, que és un psiquiatre i que ha fet un llibre juntament, Adolf Tobenya, juntament amb un periodista que és Jorge Carrasco, que es titula La guerra infinita, justament és un estudi, no sé si el coneixes, és bastant recent, i justament és un estudi des de les guerres tribales hasta las guerras actuals. ¿No? Y luego, desde un punt de vista més, podríem dir,
neurobiològic. Neurobiològic, sí, està bé, és veritat. Bueno, Y luego es un también, punto de vista claro, también interesante. y luego también un poco, por terminar de cerrar un poco lo que estaba respondiéndole usted, ¿no? Y gracias por la pregunta y por el comentario, insisto, es que muchas veces la relación entre guerra y cultura y guerra y intelectualidad, etcétera, etcétera, es muy problemática, porque muchas veces tendemos a pensar que la guerra, como bien se dice, es la contradicción, la negación de la cultura, etcétera, etcétera, que está asociada a características tribales, barbáricas, de barbarismo, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces nos impide ver elementos, por ejemplo, como el hecho de que la nación más culta del siglo XX es la que empieza la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es Alemania, ¿eh? O muchas veces podemos llegar a pensar que el conocimiento del pasado nos previene, nos vacuna para el presente, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo lo mismo, el genocidio de Ruanda tiene lugar en el momento en el que más conocimiento existe sobre Auschwitz. Conocer Auschwitz no previene y no vacuna sobre Ruanda. Conocer la Guerra Civil Española no vacuna sobre las violencias del presente. Esta relación entre el conocimiento del pasado y la prevención en el presente está muy bien como leitmotiv, como lema, ¿verdad?, en una carpeta o en un baño, en la puerta de un baño, o como para declaraciones políticas, etcétera, etcétera, pero luego no funciona en la realidad, no funciona en la contingencia, ¿eh? Por eso es tan importante, insisto, acercarse, yo creo, a las complejidades, ¿eh?, del fenómeno bélico. La guerra, insisto, es un enorme agujero negro de conocimiento, enorme agujero negro, porque es un enorme agujero negro experiencial, ¿vale? Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos acercarnos a ella, evidentemente, y que no podamos intentar aprenderla, siempre sabiendo que la gran pregunta, porque la guerra no la vamos a poder responder. Si no pudo Freud, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Bé, crec que ho hem de deixar aquí. Són les 8, justes. Volia agrair al professor Javier Rodrigo doncs, la teva interessant i exhaustiva conferència i també, doncs, com ha dit abans Javier Rodrigo, doncs, convidar-vos a assistir i a participar també en preguntes a les properes sessions i també a visitar l'exposició que porta el mateix títol, Per què la guerra? I moltes gràcies. Fins la setmana que ve.